Bonsoir gente del Rincón Literario Blues y Jazz. Hoy de vuelta con este espacio que hemos denominado Hablemos de Jazz, con un invitado muy especial directamente desde Kansas City, el señor Charles Christopher Parker, más conocido como Charlie Parker o Bird, quien desde muy joven o muy niño ya tocaba la tuba, que su madre posteriormente, reuniendo algo de dinero, le compra un saxo alto, eh, y desde ahí, empíricamente empieza a desarrollar un estilo que marcará eh, un punto crucial en el mundo del jazz, y que se convertiría en gran influencia para muchos músicos de ahí en adelante. Aunque la vida de Charlie Parker fue algo caótica, por sus excesos en el consumo de drogas y de alcohol, que deterioraron su vida, hasta pues producto de esos excesos. Finalmente, el 12 de marzo de 1955, a la edad de 34 años, pues parte de este mundo, todo una leyenda, un hombre que ha sido una influencia para músicos, no necesariamente saxofonistas altos, sino a saxotenores, saxobarítonos y aún otros músicos que tocan otros instrumentos. Nacido en 1920, directamente desde Kansas City, pues tenemos el placer del fondo de escuchar a este genio que por allá por los años 1940-45, se junta con el trompetista Dizzy Gillespie, con Bud Powell, con el pianista Thelonious Monk o Thelonious Monk, y crean toda una revolución en el mundo del jazz. Y es el bebop, que genera un impacto en la industria y le da, de ahí en adelante, la apertura a la aparición de grandes músicos. Y de igual manera, pues en ese tiempo usted podía encontrar en una orquesta a, a personajes como Charlie Parker, Buddy Rich, John Coltrane, Miles Davis, el mismo Chet Baker, Thelonious Monk, Max Roach. La verdad, el número es infinito de músicos en ese siglo que impactaron de una manera extraordinaria en toda la escena del jazz en los Estados Unidos. Charlie Parker siempre conservando su sonido muy, muy blues, ya que allí pues en Kansas City, cuna del blues y del jazz. Em, y que, como decía uno de los grandes trompetistas y también que lo acompañó em, en muchas de las orquestas que Charlie Parker, o los cuartetos, quintetos que él tenía, Red Rodney, el trompetista, el pelirrojo, el blanco, rodeado de hombres de color, de hombres negros, pero que admiraba mucho a Charlie Parker, y decía que su favorito era Dizzy Gillespie. Pero el momento que él escucha tocar a Bird, dice que es lo que él ya quería hacer por el resto de su vida, y así fue. La gente que rodeó a Charlie Parker, bueno, lamentablemente muchos influenciados por su fraseo, esa espectacular sonoridad en sus temas, ese toque característico que tenía el bebop, como la improvisación, pues venía también cargada de ese tipo de adicciones. Charlie Parker desde a los 14 años pues deja la escuela, se dedica
a la música, estuvo en algunos grupos, ya por los años en 1939 él viaja a Nueva York donde empieza trabajando en un club, lavando platos. Allí tiene la fortuna de escuchar cada noche a uno de los personajes que él admiraba tocar cada noche, que es Art Blakey. Y Charlie Parker, como lo decía, empieza a generar un sonido propio, característico, y empieza a ser una influencia tremenda para músicos y saxofonistas que te tuvieron el placer de tocar con él o simplemente escucharlo. El caso de Stan Getz, eh, Jerry Mulligan y este tipo de personajes que sin lugar a duda, gracias a la influencia de Parker, pues se convertirían también en grandes leyendas. Que bueno, Charlie Parker no pudo superar nunca esa adicción terrible que tuvo por la heroína, también cargado de decepciones como la muerte de una de sus hijas a causa de un problema respiratorio, y pues el no contar con el dinero suficiente para poder pagar su tratamiento. Entonces, grandes desilusiones, y una vida caótica, eh, pero a la vez reconocido como un músico brillante que dio la apertura o el paso a que aparecieran posteriormente nuevas generaciones, y que pues el jazz en su crecimiento fuera evolucionando con el pasar de los años. Charlie Parker está dentro de la gama o amalgama de artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, y él siempre tuvo una influencia eh, por, por otros músicos que lo antecedieron a él, como Lexer Young, em, o Holman Hawkins, y que marcaron de alguna manera el transcurrir de toda su carrera hasta 1955. Charlie Parker, toda una figura, toda una leyenda, inspiración para músicos, y en esta escena del jazz, donde su particular forma de tocar pues llenaba los clubes. En Nueva York hay un club que es el Birdland, eh, en, en homenaje pues a Charlie Parker, también a un escritor como el señor Julio Cortázar hace un libro homenaje a la vida de Charlie Parker llamado El Perseguidor, y relata pues la vida bohemia de un saxofonista, y está basada pues en la vida de Charlie Parker. También el director Clint Eastwood en el año 1988 crea un film que se llama The Birds. Esta película pues lamentablemente no he tenido la oportunidad de verla completa, he estado buscándola, pero pues lo que uno encuentra en YouTube son escenas, no está la película lastimosamente completa. La he tratado de buscar, pero no la he podido ver, pero sí tengo muchas ganas de poder ver esta película que nos narra un poco de la vida de Charlie Parker. De todas maneras, si alguno sabe o la tiene o la ha visto o sabe dónde se puede conseguir, pues nada, ojalá me lo haga saber, porque sí tengo muchas ganas de poder ver esta, esta película. Entonces, este es una breve muestra, una charla
aquí desde el Rincón Literario Blues y Jazz. En este espacio hablemos de jazz, recordando un poco al genio, a ese portento de músico que fue Charlie Parker, más conocido como Birt. Y pues bueno, a través de estos espacios, como ya hemos tenido la oportunidad de comentar, de otros personajes como Chet Baker, de igual manera pues vamos a intentar crear como unos espacios, unas tertulias musicales, literarias, donde podamos compartir más acerca de este mundo, de esta música que tiene más de 100 años, creada por allá por mil, 1880, 1890, donde fue sus inicios, y también pues nada de quien yo consideraría que es como el hermano mayor. Se podría decir que nació primero que el jazz y es el blues. Entonces a través pues de estos espacios, haciendo como un conversatorio, una charla así no tan lineal, sino que ir viajando por los diferentes espacios y contextos culturales históricos, em, a lo largo, a lo largo del siglo, y cómo de alguna manera pues esta música eh, sigue influenciando otros géneros musicales y cómo pues está presente aún allí. Entonces, desde el Rincón Literario Blues y Jazz, esto fue un poco de la vida del, del brillante Charlie Parker Bird. Así que pues yo lo animo que si a usted le gusta la música, bueno, sea cual sea el género que usted tenga preferencia, pues que se pueda dar la oportunidad de deleitarse escuchando a un genio, a este saxo alto, que ha sido una figura eh, relevante y que al día de hoy se recuerda, su música se reproduce eh, en todo lugar del mundo, en toda lengua, raza, cultura. No hay lugar donde no se escuche o haya personas que de alguna manera sientan esa afinidad de pronto por conocer un poco más de lo que es el mundo del jazz, su trascendencia, de qué manera ha ido evolucionando a lo largo de los años y cómo ha influenciado a las más grandes estrellas, aunque muchos de estos músicos de jazz no conocieron de pronto la abundancia en dinero, si eran reconocidos, si tenían fama. En ese tiempo, bueno, tenían una gran dificultad también debido al racismo en esa época, y bueno, que hasta el día de hoy todavía sigue generando conflictos en los diferentes países, pero en ese tiempo pues era muchísimo más marcado ese rechazo hacia las comunidades afroamericanas, y cómo pues en medio de todas esas dificultades personales, culturales, sociales que se vivían en la época, a pesar de eso, pues estos músicos salieron adelante, pudieron grabar y vender pues miles de discos, su música escuchada en todo el mundo, y cómo pues ellos llegaron a transformar, ¿sí? Y a generar toda una revolución en la industria de la música. Como lo decía, Charlie Parker es como el que inicia eh, ese movimiento de este género,
conocido como el bebop. Después evolucionaría al hard bop, aparecerían otros estilos y aún músicos que hicieron parte de este engranaje que fue el bebop, como Miles Davis o Chet Baker. Posteriormente serían también junto con músicos como el saxotenor Stan Getz o el saxo barítono Jerry Mulligan, darían paso también a un estilo allí en la costa oeste que es el cool jazz, y que bueno, es un jazz básicamente por gente, digamos, de color de piel blanca, o lo que se denomina como el jazz de los blancos, y que también pues muchos de estos músicos que hicieron parte y que tocaron con Charlie Parker pues también siguieron sus carreras y de alguna manera también crearon su propio estilo. Entonces, bueno, el recomendado para que usted pueda deleitarse, escuchar algún disco de este maestro, de este genio, Charlie Parker. Entonces, para que pueda darse la oportunidad, y pues de alguna manera seguiremos por aquí compartiendo de pronto la vida de algunos de estos íconos que, que han influenciado la música y que han sido pues personas un poco a veces controversiales, pero que de igual manera muchos de ellos lograron eh, sobrepasar de pronto sus dificultades. Algunos grandes, bueno, murieron prematuramente. El caso de la gran Billie Holiday, eh, también por la cuestión de las drogas, pero hubieron otros que estuvieron pues alejados de ese mundo, como Dizzy Gillespie o, o Thelonious Monk. Que hoy hace poco, la semana pasada, estuvo de cumpleaños el gran saxotenor Sonny Rollins, que ya cumplió 90 años, y que bueno, él tuvo la dicha de poder hacer parte de alguno de los grupos que tuvo Charlie Parker. Y era así, eh, un impacto tremendo que generaba en los más jóvenes que querían imitarlo a él. Bueno, muchos de ellos pues se quedaron también imitando las cosas malas, y que pues con los años eh, esas cosas malas que imitaban de Parker, de alguna manera pensando que eso era lo que lo hacía grande a él, eh, hiciera que ellos tomaran pues esos caminos. Pero como lo decía, lo nombraba, hubo personajes como Sonny Rollins, que también tuvo una adicción a la heroína, pero con un tratamiento con metadona pudo superar esta adicción. Otros, como ya lo comentaba la vez pasada, Chet Baker también tuvo este tratamiento con metadona para poder dejar la heroína, lo mismo que Bill Evans, pero bueno, muchos de ellos no alcanzaron a salir de esa condición debido a esa adicción. No necesariamente tuvieron que haber muerto de sobredosis, pero el tener esa vida así de adicciones pues los llevó a que su salud se deteriorara con el pasar de los años. Y bueno, no pudieron, dejaron un gran legado, pero tal vez se quedó mucha música sin componer. Y otros como Thelonious Monk, que en un momento determinado de su vida decidió no volver a tocar nunca más. Los últimos 10 años de su vida, el gran pianista, el sacerdote, como le decían a Thelonious Monk, que pasaba noches enteras haciendo arreglos, componiendo, decidió no tocar más. Entonces, pues bueno, cada uno de estos artistas, eh, desde, desde las grandes orquestas también, que catapultaron a muchos, como las orquestas del gran baterista Buddy Rich, las orquestas de Count Basie,
de Duke Ellington, que de allí salieron grandes músicos, bateristas, saxotenores, altos, barítonos, contrabajistas, trompetistas, o sea, es todo un cardumen de talento de ese siglo que explotó por toda la tierra. Entonces, bueno, espero que nos veamos pronto con otra tertulia, otro conversatorio en este espacio que se llama Hablemos de Jazz. Bonne nuit, à la prochaine.